Ya, empezamos. Buenas tardes. Yo soy estudiante técnico de trabajo social de AYEP y junto a mis compañeras necesitamos elaborar un trabajo de investigación y entrevistar a una trabajadora social. Por ende, usted es nuestra elegida. ¿Nos podría contar su nombre, su trabajo, su área, para empezar? Sí, bueno, me llamo Pia Palomino, soy trabajadora social desde el año 2013, que salí de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello. Bueno, a este trabajo llegué el año 2016, ya que, bueno, siempre me motivó el trabajo con infancia. De hecho, mi tesis y trabajo de práctica también iba relacionado tanto con los movimientos sociales como a la infancia. Ya desde ahí, desde el 2016 a la fecha, me desempeño como trabajadora social, interviniendo con familias. ¿Sí? ¿Voy a sacar? Sí. Bueno, del 2016 que estoy en la Corporación Opción trabajando en el habilitamiento parental. Ya lo que quiere decir que nosotros trabajamos recibiendo casos judicializados desde el Tribunal de Familia, donde se tienen que trabajar las competencias parentales y habilidades en razón al mejor funcionamiento familiar. Ah, ok. Entonces ese es su cargo. Ese es mi cargo. En definitiva, se trabaja en un equipo multidisciplinario, tanto con psicóloga y educadora social, más el trabajo social, y desde ahí también nuestro enfoque es basado a través del enfoque de sistemas, donde existe una integralidad del grupo familiar frente al proceso interventivo. Ah, perfecto. ¿Qué áreas abordan ustedes a través de la infancia? El área individual, comunitaria y social. Bueno, en mi apartado, que es el social, trabajo las habilidades parentales, tanto en razón a figuras de autoridad, contención, apego, empatía, sistema normativo, entre otras temáticas. Perfecto. ¿Cómo se evalúa a las familias para integrarlas en este sistema y trabajar con ellos? Bueno, se evalúa a partir de cómo son las relaciones familiares. Desde ahí también en los primeros 3 meses, que es el proceso de poder conocer, diagnosticar al sistema familiar, tanto en el individuo como a sus padres, se utilizan las herramientas de NSFAS, ya para nivelar y tener en el sistema la complejidad del caso. Exacto. ¿Qué modelos ejecutan ustedes al trabajar con una familia en problemas, en crisis? El modelo sistémico. La mayoría. Siempre. Siempre. Donde se basa en la integralidad, como te dije delante, respecto a lo que es el individuo, la familia y el aspecto comunitario. Y desde ahí se trabaja netamente con todas las familias que intervenimos. Bueno, en este caso yo intervengo alrededor de 25 a 30 usuarios, ya todos son derivados del Tribunal de Familia de Constitución. Sí. Y la idea es poder resignificar la vivencia vulneratoria de cada niño que ingresa. Perfecto. ¿Usted me podría describir un poco las herramientas que utilizan para dicho modelo? Sí, tenemos 3 herramientas como por lineamiento de mejor niñez, ya que están en la matriz lógica, y serían la aplicación de la ISFAS, PHCs, que es a nivel individual, y el ECOMAPA, que es a través del proceso comunitario. Claro. Según su visión, ¿por qué es tan importante, como usted me explicaba, este es un trabajo sistémico, trabajar con la familia? Bueno, se da lugar en primera instancia porque las familias están dañadas. Exacto. Al tener una familia dañada, para
van a barajar patrones de conducta repetitivos frente a la crianza de sus propios hijos. Entonces, por eso es la importancia de sanar primero el grupo familiar y restituir los derechos del niño que ingresa. Desde ahí creo que la importancia del trabajo a través del modelo sistémico por la integralidad y la superación de estas vivencias que ya a lo mejor están planificadas, ya que este programa es el último eslabón de planificación de derechos vulnerados. Ya, bueno, primero está la OPD que detecta y deriva al tribunal, o son los colegios también quienes derivan, y luego siguen otros programas de la línea interventiva, que es el PPF, que es netamente habilidades parentales, PRM Pastorcito, que es un programa de reparación de maltrato físico y psicológico, y luego seguimos nosotros, donde ya la planificación se ha mantenido durante mucho tiempo. Perfecto. Yo sé que todas las familias están en crisis, por ende, ¿cómo abordan ustedes trabajar con familias resistentes? Bueno, las familias resistentes parten también de todos los años que llevan en la red. Ya como dije anteriormente, estas familias ya han pasado por un PPF, por un PRM, ya han tenido profesionales una larga data en la red. Entonces, realmente trabajamos con familias resistentes. Ya eso es pan de cada día, como se puede decir vulgarmente, ¿sí? Pero en el fondo las estrategias que van principalmente en la vinculación en la primera instancia, que son los primeros 3 meses que uno trabaja en conocer a la familia, en este caso en el área de trabajo social. Ya, si la vinculación no resulta, tratamos de ser más llevadero del trabajo, tanto en contexto de visita domiciliaria como en dependencias de esta oficina. ¿Ya? Y buscamos soluciones colaborativas con el sistema familiar, porque también es importante que la familia nos cuente lo que está pasando verdaderamente, ya no disminuir o bajar el perfil a la situación que motivó el ingreso efectivo al programa. Así que desde ahí, como te digo, trabajamos con familias resistentes, tenemos que innovar constantemente ya en distintas estrategias, ya sea en el abordaje de las situaciones, en buscar lugares donde hacer las intervenciones, quizás ir al trabajo para que también sea más llevadero. Yo entiendo que a lo mejor ir al trabajo de una persona no va a ser el ideal, no se va a dar el contexto, pero en el fondo uno desde ahí también trabaja la vinculación y los límites con el sistema. Claro. A ver, ¿por qué usted cree que es muy importante siempre buscar el núcleo familiar, no institucionalizar a los niños? Bueno, como te siempre digo, lo que buscamos como trabajadores. Este es el último eslabón. En realidad las familias han pasado ya por tiempos en distintos programas, con distintos profesionales, y siempre se va a querer evitar el ingreso al sistema residencial, a toda costa. Ya, generalmente por eso existe el habilitamiento familiar, porque en el fondo se quiere evitar que un adolescente o un niño, un usuario quiera lo ingresemos a este sistema, ¿ya? No se dan las mejores oportunidades también en dicho contexto. Entonces desde ahí se infiere que la clave es trabajar con las familias. Exacto. Para evitar toda esta planificación y desde ahí sustituir o resignificar los derechos vulnerados netamente. Usted me hablaba del tema de la innovación. ¿Por qué es tan importante trabajar en el tema de la innovación y cómo lo implementaron ustedes, sobre todo en pandemia? Que yo creo que fue un proceso súper difícil, bueno, en general para todos. Sí, bueno, tenemos esta palabra clave de innovación. Exacto. Bueno, en pandemia teníamos que trabajar bajo el teletrabajo. Ya dentro de esta innovación se puede trabajar mediante llamados telefónicos con la familia, llamadas, y también para hacer más ameno también el contexto, porque también se infiere de que las familias bajo esta pandemia también se constituía el estrés.
tanto en la madre, problemas. tanto en la madre como en los adolescentes, ya familias muy estresadas, entonces desde ahí teníamos que buscar estrategias relacionadas a talleres, ya donde a lo mejor, no sé, 9 mamás se juntaban por telecomputadores y hacíamos algún taller y que en el fondo compartían las vivencias de cada mamá o papá. Ya desde ahí que sentir que no estás sola, que en el fondo a otra familia también le pasa y se pueden entregar estrategias en conjunto. Y ya también la innovación que yo tuve en pandemia fue también capacitarme un poco más respecto al área, ya el abordaje en razón a la mediación familiar, que era como el contexto que estábamos viviendo como en general en esos años. Muy bien. ¿Cómo piensa usted que la sociedad incide en las intervenciones que usted ejecuta con las familias, con los niños? A ver, en las crisis, en los problemas. ¿cómo incide la sociedad ¿Sí? en los contextos de crisis? Sí. Bueno, generalmente la sociedad se aísla, yo creo, de los problemas de los demás. Ya, generalmente las familias tienen que salir a flote por sí solas. Ya en esa área creo que es importante también trabajar con la familia o terceros significativos. Ya desde ahí también para recibir más contención, más apoyo y hacer un poco más integral el sistema. También se reconoce que los tiempos son escasos, pero también va también ligado a la innovación, de que en el fondo incluir quizás un tercero a la problemática inicial podría significar bastante beneficioso. Exacto. Entrando a lo personal, su visión, ¿cuáles son los mayores principios para una trabajadora social? ¿En base a qué principios nosotros trabajamos? Bueno, un principio personal y fundamental yo creo que son los límites de confianza con el usuario. Exacto. Ya creo que trabajar en base a la confianza es lo primordial, tanto con las familias como los adolescentes. Ya, en el fondo, si hay una problemática que me cuenta un niño, tengo que trabajarla en razón a lo que está sucediendo, pero siempre el niño presente respecto a esta problemática, porque en el fondo yo no puedo hablar por un otro. Entonces desde ahí existe la necesidad también de sesiones de vinculación, también en la integralidad y basado en el enfoque sistémico. ¿Cuáles son sus mayores desafíos para enfrentar una intervención? Los mayores desafíos, yo creo que la resistencia de la familia. Exacto. Ya, todas las familias son diferentes, ya, no pueden ser parecidas, pero todas son diferentes. Entonces yo creo que la necesidad es en base a eso de cómo poder llegar a cada familia. Exacto. ¿Usted cree que existen contradicciones entre lo institucional y los principios de los trabajadores sociales? Bueno, en este trabajo no. Ya, yo creo que eso no se da en este trabajo. En el fondo nosotros nos basamos en la Constitución de los Derechos del Niño. Ya nuestro patrón son los derechos del niño, donde se tienen que respetar, y desde ahí también van dirigidas las intervenciones a subsanar también las vulneraciones de derechos y poder contribuir tanto en la historia evolutiva y desarrollo del niño como en el sistema familiar. ¿Usted me podría comentar un poquito si ha sentido frustraciones dentro de su trabajo? Muchas. Al menos, ¿cuáles en plano general? Muchas. Generalmente nosotros intervenimos, conocemos a la familia, ¿ya? Sí. Y muchas veces nos llegamos a acuerdos con los abogados que trabajan de forma externa con nosotros. Claro. ¿Ya? Como esto es un proceso judicial, exacto, los niños cuentan con un curador que se llama Litan,
y a veces no llegamos a consenso, tanto lo que dice el curador, en este caso que el abogado, o a lo mejor la apreciación que también tiene el tribunal. Entonces yo creo que mis frustraciones personales van ligadas a eso, en el fondo, de poder canalizar mi propia energía frente a los cambios que quiero otorgarle a este sistema familiar. Según su opinión sobre las políticas públicas en el sistema de protección de la infancia y el desempeño, ¿cómo funcionan? Según su opinión. Bueno, yo creo que ahora vamos a ir mejorando. Ya, desde que ya estamos en Exename y ahora actualmente Mejor Niñez. Sí, justo quería preguntarle. Yo creo que estos cambios se esperan a un largo plazo, pero en el fondo ya hay una necesidad de cambio. Entonces, frente a eso, creo que las políticas públicas deberían ir otorgadas a la mejor niñez, efectivamente como se llama el nuevo servicio. Exacto. Ya, y poder contribuir desde ahí en las terapias reparatorias de cada niño que atendemos. Sí. ¿Qué opina usted sobre las grandes vulneraciones que sufren las niñeces dentro de la historia actualmente? Es traumático porque tenemos... Creo que es una deuda como sociedad. Es traumático porque tenemos muchas infancias heridas. Exacto. Ya, y patrones que se van repitiendo en la historia. Entonces, desde ahí, y ligado también a la salud mental de Chile, estamos en una deuda completamente histórica. Entonces, es importante poder contribuir en la funcionalidad tanto de los usuarios que atendemos como de las familias. Y pasando al lado más dulce del trabajo, sus mayores satisfacciones dentro de su área, de su trabajo. Satisfacción poder contribuir, poner un granito de arena en cada familia, que en el fondo que la familia reconozca el apoyo que fue brindado, de que en el fondo pongan en práctica todas las orientaciones que se entregan. Ya las orientaciones generalmente van ligadas al sistema normativo, el comportamiento, el apego, la empatía, la vinculación afectiva, mejorar los flujos comunicacionales, buscar resolución de conflictos pacíficos. Entonces, desde ahí yo creo que una familia pueda reconocer y poner en práctica todas esas orientaciones, yo creo que es el logro de cada profesional. Y por último, ¿por qué cree usted que es tan necesario el área de la trabajador social en esta sociedad en general? Bueno, el trabajo que... ¿En qué contribuimos? Sí, el trabajo que hacemos o contribuimos es valioso, que hoy en día yo creo que tampoco es tan reconocido. Pero vamos en camino. En el fondo podemos contribuir a mejorar un poco la sociedad, no completamente, pero sí poner nuestro grano de arena, como se dice, y contribuir en el desempeño de cada familia. Podemos diagnosticar un problema social, o sea, ya con eso nos da pie de que en el fondo podemos hacer grandes cosas, grandes cambios. ¿Algo que agregar respecto a la entrevista, en realidad, la entrevista personal? El trabajo que desempeñamos es gratificante. Ya, reconozco que los ex centros residenciales de Exename o Mejor Niñez no están bien catalogados, pero el trabajo ambulatorio que nosotros hacemos día a día se nota un cambio. Ya se nota también un cambio en la participación del usuario. Ya. Y también, como te decía, de las resistencias que han puesto los usuarios en los otros programas. Y en el fondo de que acá sea distinto, ya eso también es como una satisfacción. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Quiero agradecer sinceramente en nombre de mis compañeras por su disposición a ayudarnos en este trabajo. No, y lo que sea, si necesitan también material, lenguaje más técnico, me lo pidan y yo igual las puedo ir orientando, porque en el fondo yo igual envío forma electoral, entonces te puedo también como mandar algún, no sé, no nombres claramente, pero te puedo mandar
casos. algún caso o cómo escribimos en el tribunal, cómo el desglose de un objetivo que uno solicita en el tribunal, también lo puedo mandar. Así que cuenta por lo que esté en mi disposición para poder ayudarle y que le vaya bien. Si necesitan que le revise quizás algún texto, en realidad también me puedo ofrecer a eso. Ay, muchas gracias. Ya, y que la entrevista haya contribuido, porque en el fondo el trabajo que hacemos muchas veces no va a ser grato, pero en el fondo podemos contribuir significativamente en alguna familia. Es que creo que para eso estamos estudiando nosotros, para eso estudiaron ustedes tantos años, para aportar con un granito de arena a esta sociedad dentro de nuestro trabajo. Sí, el trabajo también que uno hace en dupla psicosocial también creo que contribuye aún más en cada persona que ataca. Muchas gracias.